Damos gracias al Señor por esta oportunidad y sabemos que el Señor tiene cosas grandes para nosotros y bueno, vamos a darle la honra y la gloria al Señor esta noche. El título de esta noche se llama Las 3 etapas de la madurez espiritual. ¿A dónde el Señor nos quiere llevar? Hay niñez, juventud y madurez. ¿En qué nivel estamos? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estamos en la niñez? ¿Estamos un poquito más maduros? ¿O ya de plano llegamos ya al nivel que Dios quiere que estemos? Amén. Voy a leer Hebreos 5, 11 al 14. Hebreos 5, 11 al 14. Y la palabra dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Ahí nos está exhortando Pablo. Hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Si nos vamos a 1 Corintios 3, 1 al 3, 1 Corintios 3, del 1 al 3, y dice: y yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Les di de beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues en tanto hay celos y contienda entre ustedes. ¿No es cierto que son carnales y andan como hombres? Me llama mucho la atención donde dice, pues hay celos y contienda. Ese versículo me lleva a Santiago 3, 13 al 15. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentéis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Fíjense lo que hace la contienda y los celos entre el mismo pueblo. Qué tristeza, ¿no? Que en el mismo pueblo haya celo y contienda. ¿Y esa sabiduría qué? ¿De dónde viene? Animal y diabólica. O sea que está tremendo, porque muchas de las veces estamos en la misma iglesia y hay contención, hay celos, pues somos el pueblo de Dios. Aquí el Señor nos está exhortando de que nos quitemos eso. Número 1, que maduremos, que ya no nos den ¿qué? La lechita, ya un poquito más sólida la palabra. Y dice que nos están enseñando cosas básicas de la palabra, algo que ya se nos ha enseñado, nos están enseñando otra vez, lechita, lechita, lechita. ¿Hasta cuándo vamos a poder madurar y dar el próximo paso como cristianos, como hijos de Dios? Entonces, pienso que es una exhortación, primeramente para nosotros. El Señor nos dio esto. Es una exhortación para mí, para mi esposa, para mi hija como familia, de que ya no estemos la lechita y la flojera y la irresponsabilidad. No, yo pienso que el Señor nos quiere llevar a otro nivel, a madurar más, a trabajar más con el Señor, a querer a la gente, a amarnos, nada de contiendas. ¿Por qué? Porque un niño lo que hace es que berrinche. Nos portamos berrinchudos. Pienso yo que
En 20 años que tengo como cristiano, pues sí, salen, dice mi esposa, le digo, me salen chispas de niñez y cuetones. El 4 de julio. Y si no te salen chispas, te salen cuetones. Y pues sí, hay que aceptar las cosas. Duele, sí duele. Pero yo creo que es un jalón de orejitas para decir, ¿sabes qué? Creo que ya es hora de dar un paso más y madurar un poco más en las cosas de Dios. Entonces mi esposa va a explicar la etapa espiritual de la niñez. Bueno, entonces aquí dice en Primera de Corintios, capítulo 13, 11, versículo 11, dice la palabra de Dios: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces aquí las características de un niño, ¿cuáles son? Todas las mamás que sabemos cómo el niño va evolucionando, creciendo, cómo se comporta un niño, el comportamiento de un niño, pues a veces son chismosos, que ay mira mami ya me pegó, y aunque no le haya hecho nada al hermanito, y tienden a manipular, a querer hacer las cosas como ellos quieren, a quejarse. Entonces aquí vamos a mencionar una de las cosas que más afectan cuando... A ver, Silvita, una característica de un niño malcriado, ¿cómo se comporta? Una. Se va a aventar y va a patalear. El berrinche. Berrinche. Ramón, otra característica de un niño malcriado. Siempre tendrá que hacer su voluntad. Correcto. Norma, una característica. Apoya a mi esposo. Quiere hacer su voluntad. Gaby, un niño chiflado, un niño que malcriado, ¿qué haría? Tirarse en el Berrinches. suelo. Berrinches, ¿no? Se tira al suelo. David. Pastor, otra. No le gusta que nadie le diga nada, que le llame la atención. Luego se enoja, ¿no? Eso es un niño. Entonces, eso lo vamos a aplicar en lo espiritual. Aplicándolo en lo espiritual, ya nosotros aquí conforme vamos pasando las etapas, lo que es la niñez, la juventud y la madurez, ahí nos vamos cada uno escudriñando, viendo en qué nivel estamos. Entonces aquí una de las cosas que más nos afecta es el ser irresponsables. El ser irresponsables abarca muchas áreas en nuestras vidas, que no solamente en la iglesia, sino en la personal, en el trabajo, todo nos lleva a cosas que no son del agrado de Dios, y aparte nos estancamos en lo que es la niñez, no avanzamos. Aquí, por ejemplo, vamos a mencionar el significado de irresponsabilidad. La irresponsabilidad de las personas demuestra lo poco importancia, en este caso, en las cosas de Dios. La comodidad, nos acomodamos de un modo, ay, luego voy, yo luego lo hago, y nos quedamos cómodos, no queremos batallar, y sobre todo el desinterés que nos genera en cumplir con las obligaciones y responsabilidades, sin considerar que pueden afectar a terceras personas con nuestras actitudes. Entonces aquí lo triste es que no solamente nos afecta a nosotros en lo personal, sino a terceras personas que son los que están a nuestro alrededor. Entonces aquí ponemos unos ejemplos, o bueno, más bien lo que es, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida espiritual en casa, hablando por nosotros mismos. Esto es individual, como persona, como ser humano en nosotros. Es cuando no leemos la palabra, no oramos, no tenemos nuestro devocional, no respetamos a nuestra pareja, abrimos puerta al enemigo y encima tenemos contiendas en casa. Y todo eso nos afecta y no nos deja crecer ni madurar, nos estamos estancando en la niñez y queremos seguir comiendo a lo mejor ya el Gerber, no la lechita, pero el Gerber. En la iglesia, es como decía aquí en Hebreos, nos decía Pablo, por un oído nos entra y por el otro nos sale. ¿Cuántas veces no se nos ha dicho seamos responsables en llegar temprano al servicio? Y lamentablemente es triste que con el trabajo sí llegamos temprano, porque ahí nos van a dar los ride-up, nos corren si a la tercera no llegamos. Yo lo digo por experiencia, yo siempre llegaba tarde cuando trabajaba en el Omni, hasta que entré al Hyatt y ahí me dieron mi primer ride-up por llegar 1 minuto tarde. Pregúntenme si lo volví a hacer. No. Entonces, lamentablemente en la niñez, ¿qué es lo que hacemos? Que minimizamos las cosas de Dios.
no le damos la importancia y no asimilamos de que gracias a Dios tenemos todo lo que tenemos, que no es por nuestro esfuerzo ni porque seamos inteligentes, que todo lo que tenemos es gracias a que Dios nos lo da. Otra de las cosas que somos irresponsables, que no tenemos la reverencia en la casa de Dios. Usamos el celular, hablamos a cada rato, faltamos a la iglesia, a los estudios bíblicos y siempre nos llenamos de tantas excusas para poder justificar de nuestra falta, del interés a las cosas de Dios. Yo le decía a mi esposo, me recordaba de un niño, con tantas excusas como somos. ¿Qué hace el niño? Como el video ese que se hizo viral. Listen, Linda, listen, listen. Todo lo que el niño tuvo que decir simplemente para justificarse porque se comió el cupcake antes de tiempo. Entonces, así nos comportamos. Hay una y otra excusa para no enfocarnos en las cosas del Señor. Ser responsables, porque eso es hasta por conveniencia. Y entendemos que a veces hay situaciones forzosas, difíciles, que nos hacen que faltemos a la iglesia, enfermedad, algo personal, o X razón, pero hay situaciones difíciles, pero seamos prudentes y que no se nos haga costumbre, que no sea de siempre, ay, no, es que ahora hace mucho frío, ahora no, ay, no, es que, no, ahora el aeronazo, va a llover, y ponemos una y mil excusas. Entonces, yo creo que ya es tiempo de hacernos responsables en las cosas del Señor. Aparte de todo eso, no nos damos cuenta, pero nos lleva a pecar sin darnos cuenta, y vivimos en el pecado, se nos hace una costumbre. Entonces, como dice, en Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué triste, ¿no? Que nosotros mismos nos hagamos a un lado de recibir la gloria de Dios, de mantenernos en la gloria de Dios, por querer vivir en pecado. Y es tan chistoso como a veces todos decimos, es que el diablo me hizo hacerlo, es que el diablo me atacó. Y siempre le echamos la culpa al diablo. Y eso es una mentira, porque Satanás no puede forzarnos a hacer nada, él no es tan poderoso. Él solo puede trabajar en los deseos que ya están en nuestro corazón humano. Él conoce nuestras debilidades, viene y nos tienta. Depende de nosotros, como dice la hermana Luchita, nosotros somos el detonante de qué es lo que queremos hacer. Caminar con el Señor o irnos a la tentación y complacer al cuerpo. Eso depende de nosotros mismos. La misma palabra lo dice. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿le creemos o no le creemos a Dios? También la palabra de Dios dice que el Señor no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces es nuestro dominio propio el que nos va a hacer enfocarnos en las cosas de Dios, permanecer con el Señor y no desviarnos y ser responsables en las cosas de Dios. Y aquí en Santiago, capítulo 1, del 12 al 14, dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces aquí entendemos ya que depende de nosotros qué es lo que queremos hacer. ¿Nos queremos enfocar en las cosas del Señor o queremos seguir desviándonos y complaciendo al cuerpo y no hacer lo que el Señor demanda? Otra de las cosas que también aquí al Señor no le gusta y nosotros detenemos nuestro crecimiento espiritual viene en Números 11:1, que dice la palabra de Dios: aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor y ardió su ira. Se encendió entre ellos un fuego que consumió uno de los extremos del campamento. Y en 1 de Corintios 10, del 10 al 11, dice así: y tampoco debemos de quejarnos como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. El 11 dice: esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si se fijan en Números, aquí está hablando del pueblo en general.
que todos debemos de estar unánimes, de estar agradando al Señor para que no nos sobrevenga alguna consecuencia. Y en la de Corintios, aquí Pablo nos habla de que aquí el Señor nos está advirtiendo que no seamos como aquella gente, para que no pasemos lo que ellos pasaron. Entonces, Fíjense cómo la quejadera al Señor lo aturde, lo molesta, tanto que mandó un ángel a consumir. Y Pablo nos dice, ya se les ha dicho, no se quejen tanto, porque miren lo que puede venir. O sea, nos está advirtiendo. En aquel entonces el ángel llegó, dice la palabra, se quejó, dice, el pueblo se quejó. ¿Y qué es quejarse? Inconformidad, estar desacuerdo, resentimiento. Eso es estar quejándote. disgusto, desacuerdo. ¿De qué te quejas? ¿De qué nos quejamos? O sea, ¿de qué nos quejamos? Que mi trabajo está muy lejos, que la iglesia, que el pastor habló así, que no me gusta esta cancioncita. Nos quejamos, entonces no estamos contentos en nada. Siempre queremos que lo propio, lo que nos gusta. Y no dejamos que Dios se mueva como Él quiere. Entonces, imagínense, si llegamos a quejarnos, ¿qué nos puede pasar? O sea, aquí Pablo nos está diciendo, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Quiere decir que no quiere Pablo que nos pase lo mismo. Entonces, mientras menos nos quejemos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque seguimos siendo niños. Quejándose uno no vamos a llegar a ninguna parte, y menos con el Señor. Entonces, si te quieres quejar, pues más vale que te quejes con tu esposa, porque con el Señor, cuidado. Yo pienso que nos está advirtiendo aquí el Señor, conmigo no se quejen. Si te quieres desquitar, desquítate con la pared, pero no conmigo. Porque pienso yo que son palabras mayores fuertes que Pablo nos está exhortando. La quejadera, mejor calladitos y nos vemos más bonitos. Y aquí esto es impactante como la palabra de Dios aquí le dice a Job, en Job 35 del 5 al 8. Dice, mira hacia el cielo y fíjate bien, contempla las nubes en lo alto. Si pecas, ¿en qué afectas a Dios? Si multiplicas tus faltas, ¿en qué lo dañas? Si actúas con justicia, ¿qué puedes darle? ¿Qué puede recibir de parte tuya? Llegas al mal, hagas el mal o hagas el bien, los únicos afectados serán tus semejantes. Aquí está muy claro como el Señor le habla a Job, y simplemente es porque nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Eso no cambia. A nosotros es el que nos afecta estarnos quejando con el Señor y no entender, no renovar nuestro entendimiento de que Jesucristo es nuestro proveedor, protector y sanador, y que teniéndolo a Él no falta nada. Teniendo poquito dinero con Dios es mucho, y teniendo mucho dinero sin Dios no es nada, porque Él es el que multiplica, Él es el que da, Él es el que provee. Entonces, enfoquémonos, hermanos, aquí no es para apuntar a nadie, todos estamos creciendo, estamos madurando. Entonces, esto es lo que es la niñez espiritual, lo que alcanzamos. Entonces, ¿cómo podemos resumir la niñez? Inmadurez, berrinches, irresponsables, quejándonos de todo tiempo, llegando tarde a los cultos, no orando, no leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque ya se nos enseñó eso. ¿Cuántos años tenemos de cristianos? Yo tengo 20 años. Yo tengo 10 y 2 años es cuando apenas empecé. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿en qué nivel estás, Alberto? Entonces es un jalón de orejas que el Señor me da a mí, en lo personal. Decir, lo poquito que haces, si piensas que es mucho, estamos lejos de lo que el Señor quiere para mi vida, pienso yo. O sea, yo estoy lejos. Si oro todos los días, no es suficiente, créanme. Quiere más el Señor. Si oras todos los días, el Señor te va a demandar que ores 3 o 4 veces. Y si oras las 3 o 4 veces que te demanda, te va a demandar más. ¿Por qué? Porque así es. Entonces, siempre que nos vamos a justificar,
vamos a poner peros hasta excusas y vamos a seguir siendo niños. O aceptar, ¿sabes qué? Sí, soy flojo, no me gusta levantarme temprano, voy a tratar de madurar y de poner a Dios, las cosas de Dios en primer lugar. Mi trabajo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo primero en Dios. Dios ve tu corazón, estás haciendo un esfuerzo y eso el Señor lo premia. Pero si la pasamos, ay, niños, todo el tiempo. Hemos visto gente que tiene 30, 40 años en el Evangelio y siguen con las mismas mañas, llegando tarde, no dan testimonio. O sea, cómo se comportan, tú puedes ver a una persona así, el comportamiento. Entonces, por ejemplo, cuando uno es niño, el berrinche, luego te sale el Vázquez, ¿no? Ya después vas madurando un poquito y ya como que frenas en cuarta con motor y quieres decir algo y ya vas madurando un poquito más. Y entiendes a la otra persona que acaba de llegar o que es inmadura. Y dices, bueno, yo soy el maduro. Yo voy a poner el ejemplo. Amén. Entonces, pasamos al otro paso que es la juventud. La juventud espiritual. Un joven. ¿Qué hace un joven? Le gusta correr, lo saben todos. Los jóvenes saben todo y uno está malo. Uno no sabe nada y ellos saben todo. En lo espiritual es lo mismo. Yo puse aquí una prueba de alguien que ha dejado la niñez. Son aquellos que han pasado por pruebas y se han fortalecido. No le echan la culpa a los demás ni se justifican. Aquellos que han madurado un poquito más son los que están empezando a caminar en el Señor. Ese es un joven espiritual que ya vas entendiendo un poco más la palabra, te estás metiendo un poco más en oración. Eso es, ya llegas a otro nivel. ¿Van a salir chispas de la niñez? Sí, van a salir. Y dice la palabra de Dios, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios llama a muchos a servirle, pero pocos son los escogidos. Los enviados a causa de que no se han desarrollado como Dios quiere. Dios tiene su plan, pero tú eres el detonador. ¿Tú quieres avanzar ese plan o te quedas en la niñez? Hay unos que le echan ganas. Yo quiero que el Señor me use. Entonces dice aquí, usa el Señor a los que se van desarrollando más y más y más. Dios no va a poner a alguien que no sepa, que quiera estar en su niñez. No puede. Entonces, la madurez espiritual viene por comer la palabra de Dios y una búsqueda íntima. Ahí va uno caminando un poquito más a otro paso, a otro nivel. Y es cuando uno empieza a hacer sus pininos con el Señor. Como decía la hermana Lucha, apenas son los pininos, los pasitos. ¿Y qué pasa? Cuando te empiezas a meter con el Señor, cuando empiezas a leer la palabra, cuando te metes en oración, el Señor te empieza a hablar y empiezas a reconocer la voz de Dios. Y te empieza el Señor a decir qué dones tienes, qué talentos tienes para el reino de Dios. ¿Y qué haces? ¿Te emocionas? Ay, el Señor me dio este don. El Señor me dio este talento en la iglesia y ya quieres correr y hasta sabes más que el pastor. ¿Por qué? Porque lo sabemos todos, ya somos espirituales. Corremos y corremos. No, pastor, usted está mal. Aquí el Señor me dio esto. Cálmate. Pero es un joven, nos gusta correr los jóvenes. No, es calmadito. Hay madurez también. Pero lo bonito de todo es conocer a Dios, leer la palabra. Y dice en Josué 1:8, dice, medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios, si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuando emprendas. ¿Qué es meditar? Aquí puse pensar y considerar un asunto con atención y estudiarlo y comprenderlo bien.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llegar al otro nivel? Meditar la palabra. Un versículo todo el día, medítalo. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres revelar? No entiendo, medítalo todo el día, repítelo, estúdialo. Eso es meditar. Muchas veces leemos la palabra, no la entendí. No, lee un versículo y hay que meditarlo todo el día. ¿Hasta qué? Hasta que lo puedas entender y comprenderlo. Así vamos a llegar a esa madurez espiritual en la juventud. Dice, si te deleitas en la palabra de Dios y la meditas día y noche, darás fruto a su debido tiempo. Pero ¿qué hace un joven? Un joven espiritual que estás aprendiendo los dones, luego ya quieres, te corres, ¿no? A su debido tiempo. No tenemos que ir a correr con el pastor. Dios va a ponerle al pastor en su corazón lo que tiene que hacer. Pero uno, como joven espiritual, ay pastor, esto, y el pastor y el otro, y esto pastor, y es que yo, y es que aquí, mismo Dios le va a decir al pastor. Ni siquiera tenemos que hablar la boca. ¿Por qué? Porque al debido tiempo vamos a dar fruto, pero nos adelantamos, queremos dar fruto antes de tiempo. Entonces ahí viene un poco la inmadurez de la juventud. Poco a poquito, paso a pasito. De que tienes ganas de servirle al Señor, gloria a Dios, medita, métete en la palabra, ora, que a su tiempo el Señor te va a usar y te va a levantar como nunca. Pero a veces nos queremos adelantar. Luego dice aquí, si te deleitas en la palabra de Dios y meditas en ella día y noche, tu hoja permanece verde. Quiere decir que no te vas a secar. La palabra te mantiene ¿qué? Fresco, te llena, tu vaso te llena. Dice, es como estar plantado cerca de la corriente. ¿Cerca de qué? Del Espíritu Santo. Mientras te metes con Dios, el Espíritu Santo te está dando, te llenas. Dice, la felicidad de esta persona es perdurable, profunda. No depende de qué lado sople el viento. ¿Qué quiere decir? Las pruebas. De donde venga el viento, estás firme, estás madurando. Ya no haces el berrinche del niño. Ay Señor, pero ¿por qué no me estás sanando? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué me pasa esto? Ya no repelas. Ya las cosas, ya las meditas un poco más y dices, bueno Señor, confío en tu palabra. Ya vas creciendo de nivel, ya no haces el berrinche. Y algo que me impacta es lo que dice Habacuc en 3, 17 al 18. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto de olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué indica aquí? Una persona más madura. Tengas o no tengas, estás contento. Ya no estás repelando, ya no estás haciendo berrinches. Ya estás en una etapa más madura. Ya estás conociendo a tu Dios. Ya estás caminando con tu Dios. Amén. Pero no todo es madurez. Hay riesgos en la juventud. Un hijo de Dios comienza a usar sus dones. Ya los empieza a explorar, los empieza a activar, el Señor le empieza a revelar. Dios está con esta persona, con él o con ella. Y como el Señor lo empieza a usar a esa persona, poco a poco, cree que ya está listo para el ministerio o su llamado. Por lo que puede llegar a no someterse a la autoridad de su pastor y rebelarse cuando son corregidos o disciplinados. Eso es lo que hace un joven, es rebelde. Yo creo que tengo 2 niñitas, jovencitas. Mi hija, ve a tirarla. Porque ya, le toca a Michelle. O Alberto, tiende tu cama, pero si mi hermano no la atendió, ¿yo por qué la voy a atender? Somos rebeldes de jóvenes. Hay rebeldía. Y la rebeldía espiritual es lo mismo. Entonces dice aquí, por lo que puede llegar a no someterse a la autoridad de su pastor
¿Por qué? Porque ya con poquito que nos use el Señor, los pininos que empezamos a hacer, ya nos creemos de que nadie nos puede llamar la atención. Ya es que yo sé todo, es que el Señor me habla, es que lloro mucho. Es normal, es inmadurez espiritual. A mí me ha pasado muchísimo. Y la hermana lucha y me mete la quinta, cuarta, tercera, y ahí sí, ay. Pero estoy aprendiendo, gloria a Dios. Ahora, ¿creen estar listos para el ministerio sin darse cuenta que Dios todavía no les ha comisionado o los ha levantado? Comienzan a sentirse incómodos dentro de la congregación porque creen que no se les da oportunidad de crecer, y no es eso. Simplemente que a su tiempo, ¿qué? Su fruto dará. Pero ya queremos ya todo. Y no. Critican constantemente al pastor o a los líderes y podrían sembrar dudas y desconfianza acerca de la gestión del pastor y del trabajo ministerial. ¿Por qué? Porque uno piensa que ya sabe toda la palabra. Y como ya tienes unos poquitos dones que el Señor te reveló, ya te sientes el Juan Camané. No, no es así. El pastor lo puso por algo y él es la autoridad máxima de la iglesia. Entonces, y aquí hay otro puse yo, son susceptibles los jóvenes espirituales. Están expuestos al orgullo. Creen que los dones los autoriza todo. Se concentran más en los dones que en la misma palabra. Hay que saber que los dones son dados. Dios te da un don, pero el carácter es desarrollado. Eso es lo que aquí es que nos duele. Híjole. Entonces nos enfocamos más en los dones y Dios quiere trabajar ¿qué? En el carácter. Primero trabaja en el carácter. ¿Cómo vas a poder usar los dones si tu persona, si tu yo todavía no es moldeado? ¿Vas a ser una bomba? Entonces dejemos que el Señor trabaje en nuestro carácter primero y pongamos los dones después en práctica. Por lo tanto, en esta parte es más difícil porque, ok, ese ya lo expliqué. Ahora, en muchos casos, el enfocarnos en los puros dones lleva fracaso espiritual y nos empezamos a estancarnos. Nos quedamos ahí y ya no crecemos. ¿Por qué? Porque nomás estamos pensando en esos dones que el Señor nos dio. Y la prioridad no es eso. Entonces nos quedamos estancados ahí. Mejor desarrollemos el carácter, dejemos que el Señor trabaje en nuestro carácter para entonces desarrollar nuestros dones. Y muchas veces cuando pensamos que Dios nos está usando mucho en los dones, comenzamos a adquirir un espíritu de independencia. Que ya nos creemos muy independientes. Y muchas veces esas cosas ya no dependemos de Dios. Ya nos enfocamos tanto en ese don que ni le pedimos ya sabiduría al Señor. ¿Por qué? Porque ya nos sentimos de que ya tengo este don tan grande, ¿no? Amén. Y ahora va la última, es la madurez. Bueno, aquí continuamos con la madurez espiritual. Y cuando hablamos de la madurez espiritual, yo creo que lo que debe de venir primero a nuestra mente es hablar de dar testimonio y producir más fruto. Aquí yo me recordaba cuando, para llegar a la madurez, pues cuando la hermana Lucha comenzaba a darnos los estudios bíblicos que nos ponía unos ixotes, y yo recuerdo que yo a veces miraba a mi viejo como, ¿qué dijo? Porque no los podía digerir. Ahorita creo que ya estoy en el Gerber. Pero sí era mucho, ¿por qué? Porque no estábamos impuestos a esa palabra tan fuerte, ¿verdad? Tan precisa, tan bien explicada. Y bueno, aquí vamos a compartir en Primera de Pedro 2:12, que dice la palabra de Dios: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que cuando los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Entonces aquí es cuando ya adquirimos madurez, ya no nos quejamos, ya somos más responsables, ya nos enfocamos en las cosas de Dios. Ahora sí, ya aquí empezamos a implementar la palabra de Dios, como dice que nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz en medio de las tinieblas.
ahí es cuando ya estamos adquiriendo más madurez espiritual. Y hay veces que pretendemos ser tan maduros, es como decía, compartí aquí mi esposo, que somos tan maduros que ya tenemos algo ya, no, nomás nosotros, y yo ya es que el Señor me dice, es que el Señor esto, y no, la cosa no es así. Hay veces que debemos de cuidar cómo somos, nuestro comportamiento, dar testimonio, y el testimonio empieza en casa. Entonces hay veces que somos candil de la calle y oscuridad de la casa, y nada más afuera aparentamos ser muy cristianos, pero en la casa somos tremendos, ¿verdad? Entonces cuidemos de ser maduros y dar testimonio donde quiera que andamos. Hay veces que nos da pena que no sepan en el trabajo porque soy cristiana. No. Se empieza uno a comportar como esa gente. No, que no nos dé pena, y reflejar el Dios que muere en nosotros, en quien creemos y quién es el que nos fortalece cada día. Y aquí en Juan 15:8 dice la palabra de Dios: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí lo que nos está diciendo Jesús es que cómo puede ser glorificado el Padre, llevando mucho fruto. Y la obediencia a Jesucristo es una manera de dar fruto, y es la prueba que somos verdaderos discípulos. La señal que somos amigos íntimos del Señor es que estamos dispuestos a obedecer a Dios en lo que Él mande. Es cuando tenemos el dominio propio y sometemos nuestra voluntad al Padre para que sea Él el que nos transforme y de verdad ser vasos de barro en sus manos, Él siendo el alfarero, y que nos haga conforme a su voluntad, para poder agradar al Señor. Entonces debemos de enfocarnos que aquí a la iglesia, para empezar, debemos de ser responsables por Dios, no por el pastor, no porque la gente nos vea. Aquí el único grande es Jesucristo. Entonces tenemos que enfocarnos de que el único que tenemos que dar cuentas y agradar y madurar espiritualmente es para agradar a nuestro Padre Celestial. Y la obediencia gira alrededor de ser obedientes, toda la bendición gira alrededor de la obediencia. La obediencia y el amor son correlativos. El amor asegura que hay obediencia y la obediencia asegura que hay amor. Bueno. Luego yo voy a compartir algo muy pequeño acerca de Gálatas. Pienso yo que Gálatas, el Señor es como quiere que una persona madura llegue a caminar, a dar fruto. Gálatas 5, 22 al 23. Ya cuando llegamos a esa madurez de Gálatas, pienso yo que somos verdaderamente un cristiano, un hijo de Dios, plenamente sometido a Dios, en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estamos dando fruto del Espíritu. Y con estas cosas no hay ley. Bien. O sea, es el fruto del Espíritu, dice más, el fruto del Espíritu es amor. Quiere decir que amor, ¿qué? Que aunque te hagan cara, que si te hicieron fraude, mentira, dijeron chisme, vas a querer amar a esa persona, no importa, porque así caminó Jesús. Entonces, a este nivel vamos a estar maduros como Dios quiere. Esa es la madurez que Dios quiere que caminemos. Amén. Te hicieron caras, te dijeron algo, ama a esa persona. Ay, no, mejor me voy. Ay, no, entonces inmaduros estamos todavía. Gozo, gózate en las buenas y las malas. Amén. Tienes, no tienes, estás prosperado, no tienes, gózate. Paz, ten paz en ti, camina en paz. Paciencia, eso sí nos cuesta, ¿eh? Oh, sí. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Así que si caminamos en el fruto del Espíritu, pienso yo que llegamos al nivel espiritual maduro que Dios quiere. Con eso la tenemos hecha. Y mi esposa va a cerrar con una frase acerca de una persona madura, lo que es y lo que hace y cómo se comportaría. Bueno, resumiendo, ¿qué es un cristiano maduro? Un cristiano maduro sabe oír la voz de Dios, se somete a sus autoridades, no le gusta que lo elogien, es sabio, sabe escuchar y se abstiene de hacer comentarios a la ligera. Es muy discreto y prudente, nunca se da al chisme, se goza al dar,
Es agradecido con lo bueno y con lo malo. Lleva mucho fruto. En su vida personal, en su servicio al reino del Padre, en su familia, en su comunidad y en la congregación. Conoce su identidad en Cristo. Conoce su propósito y su llamado. No envidia al que tiene más talento o habilidad o prosperidad. No se ofende fácilmente. Es prudente en su manera de pensar. No es precipitado ni impulsivo. Ha desarrollado el carácter de Jesucristo. Se sustenta de alimento sólido. Recibe revelación directa de Dios. Tiene bien ejercitado el discernimiento del bien y del mal. Conoce bien la palabra de Dios. Es pronto para oír y tardo para hablar. Honra siempre a sus líderes. No es de doble ánimo. Tiene compasión y misericordia. Toma lo bueno y desecha lo malo. Cumple con la palabra siempre. Tiene carácter y principios morales muy definidos. Reacciona adecuadamente bajo presión. La gente de su alrededor, su familia y los que le conocen, dan buen testimonio de él. Y aquí es para preguntarnos todos, ¿en qué nivel espiritual estamos? Esto no es para preguntarle a nadie ni aquí decirlo. Esto simplemente es una relación con el Señor. Amén. Y alinearnos con Él y crecer porque nos conviene. No podemos vivir en un nivel espiritual ahí estancados porque el único grande es Jesucristo y nos conviene estar bien con Él. Valorar ese sacrificio de la cruz del Calvario. Que lo vemos, lo minimizamos. Por eso hasta mucha gente dice Diosito, pero no, tenemos un Dios grande. Un Dios bueno y misericordioso que nos ama por sobre todas las cosas. Entonces aprendamos a amarle y estar agradándole cada día, que no es fácil, pero si procuramos eso cada día va a ser de gran bendición para nosotros y nuestra familia. Amén. ¿Ya es todo? Dios les bendiga.